En este video veremos la representación rectangular de un vector en 2 dimensiones y 3 dimensiones, recordando que matemáticamente un vector es aquel ente que cumple con las propiedades de cerradura, conmutatividad, asociatividad, distributividad, elemento neutro bajo 2 operaciones y elemento inverso bajo 2 operaciones. Sin embargo, en física trabajamos geométricamente, representando al vector con una semirrecta. Y los vectores también identificamos que tienen magnitud y dirección. De esa forma, un vector es una flecha. Lo vamos a denotar por letras del alfabeto, con una flecha en la parte superior. Por lo que este vector es el vector A. El vector tiene magnitud, que es el largo de la flecha, el largo de la semirrecta. Y eso lo vamos a representar con la misma letra, pero sin flecha en la parte superior. Esa es la magnitud del vector y es un escalar, por lo que los escalares los estamos representando por letras sin flecha en la parte superior y los vectores con la misma letra con flecha en la parte superior. Y la dirección del vector lo vamos a representar por la letra lambda con acento circunflejo. Esta es la dirección del vector. Esta dirección nos la va a dar la inclinación del vector respecto a la horizontal mediante un ángulo y la punta de flecha que indica hacia dónde va el vector. Podemos usar letras mayúsculas o letras minúsculas para la representación de los vectores. Recordando que con la flecha en la parte superior es la notación del vector, sin la flecha es la notación de la magnitud, que es un escalar. Y la dirección siempre lo vamos a representar con la letra lambda, acento circunflejo. Para discriminar entre dos direcciones, pudiéramos usar subíndices para indicar que es la dirección del vector A y la dirección del vector U. Hay algunos vectores que ya conocemos o están bien caracterizados, como son el vector de posición, R, el vector velocidad, V, el vector aceleración, A. En esos tres casos, que son vectores relacionados con el análisis del movimiento, se utilizan letras minúsculas. Vectores en los cuales se utilizan letras mayúsculas son, por ejemplo, el vector fuerza, el vector momento y algunos más. En los escalares utilizamos para las magnitudes tanto letras minúsculas como mayúsculas, además de letras griegas, por ejemplo, para los ángulos, ya que los ángulos son cantidades escalares. Para representar un vector en dos dimensiones, lo que se debe de hacer es, dado el vector A, hacer coincidir el origen del plano cartesiano con el origen del vector. De esta forma, el ángulo con el cual se identifica la inclinación del vector se mide a partir del eje X positivo. Y el sentido del vector, ya se dijo, lo da la punta de flecha. Este vector A tiene magnitud y dirección. El vector de dirección lambda es un vector de magnitud 1, de tal forma que al multiplicarlo por la magnitud del vector, no altera la magnitud del vector. Otra forma de representar un vector es mediante componentes. En este caso, en el plano, la representación rectangular se obtienen componentes en la dirección X y componente en la dirección Y. Para obtener las componentes, hacemos una proyección del vector sobre cada uno de los ejes. La proyección del vector sobre el eje X se obtiene trazando una línea de la punta del vector hacia el eje de forma perpendicular. Y entonces, el segmento de recta del origen a la intersección es la componente X del vector y lo representamos mediante AX. Esta es la componente X del vector A. La componente Y del vector se hace lo mismo.
Para hacer la proyección en el eje Y, entonces se traza una línea de la punta del vector hacia el eje de forma perpendicular, y la magnitud del segmento de recta del origen a la intersección es la componente Y, que llamamos AY, por lo que el vector tiene componentes AX y AY. Ahora vamos a representar el vector mediante componentes. Y ese vector entonces tiene una componente AX y tiene una componente AY. Estas componentes se suman, pero hay que tener cuidado. El lado derecho de esta expresión es escalar, el lado izquierdo es un vector. Hay que añadir la dirección de cada componente. La dirección X de la componente X lo representamos por la letra I, acento circunflejo. Y la dirección Y de la componente Y lo representamos con la letra J minúscula, acento circunflejo. Y entonces la representación por componentes del vector A es componente X, dirección Y, más componente Y, dirección J. Las componentes son escalares, I y J son las direcciones de estos escalares. I es la dirección X, J es la dirección Y. Ahora, vamos a relacionar la magnitud del vector con sus componentes. Y eso lo hacemos geométricamente. De la imagen tenemos un triángulo rectángulo formado en la parte inferior del vector, con el vector, el eje X y la línea que trazamos perpendicular a X para obtener la componente. Pero también tenemos un triángulo rectángulo en la parte superior compuesta por el vector, la componente Y la línea que trazamos de la punta del vector al eje Y. En ambos casos se ve que la magnitud del vector es la hipotenusa de los triángulos rectángulos, por lo que podemos usar cualquiera de los dos triángulos. Vamos a usar el triángulo inferior porque ahí ya está θ contemplado, medido desde el eje X positivo. Siendo así, esta línea es igual a la componente AY, por lo que esto es AY. Y la diagonal que tenemos aquí en la figura es la magnitud del vector. Del teorema de Pitágoras, la magnitud del vector es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. La hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Por otra parte, también sabemos que la tangente del ángulo θ del triángulo rectángulo es cateto opuesto dividido por cateto adyacente, de donde la tangente de θ es AY en AX. Aplicando arcotangente en ambos lados de la igualdad, para despejar el ángulo, θ es igual a arcotangente de la componente Y dividido por la componente X. Por otra parte, usando las funciones trigonométricas, sabemos que el coseno del ángulo es el cateto adyacente dividido por la hipotenusa. Coseno de θ es igual a la componente X dividido por la magnitud del vector. De esta expresión despejamos la componente X, la magnitud que está dividiendo pasa multiplicando, y entonces la componente X del vector es igual a la magnitud coseno del ángulo. AX es igual a A coseno de θ. De forma similar, mediante la definición de seno de θ, que es el cateto opuesto dividido por la hipotenusa, el seno de θ es componente Y dividido por la magnitud del vector, despejamos la componente Y este es igual a la magnitud el seno de θ. Y entonces tenemos las cuatro ecuaciones de transformación. Dadas las componentes del vector, podemos obtener su magnitud y podemos obtener su ángulo respecto al eje X positivo. O dadas la magnitud y el ángulo del vector,
podemos obtener su componente X y podemos obtener su componente Y. Por lo que estas cuatro ecuaciones son las ecuaciones de transformación entre las formas del vector. De la geometría, AX y AY son las componentes rectangulares del vector. Y A y θ son las componentes polares del vector. Vamos a resolver los siguientes ejemplos. En el primer ejemplo se tiene una fuerza de 200 newtons aplicada a un ángulo de 40 grados respecto al eje X positivo. Y en el segundo ejemplo se tiene una posición dada por 4 metros al eje X negativo y 5 metros paralelo al eje Y. En este primer ejemplo tenemos los datos, la fuerza de 200 newtons y el ángulo de 40 grados. Vamos a escribir siempre las cantidades a 3 dígitos, por lo que el ángulo lo escribimos como 40.0 grados. Ahora vamos a obtener las componentes cartesianas del vector fuerza. Trazamos una perpendicular de la punta del vector al eje X para formar un triángulo rectángulo, donde la hipotenusa del triángulo rectángulo es la magnitud del vector fuerza. El cateto adyacente es paralelo al eje X, por lo que es la componente X de la fuerza, y el cateto opuesto es paralelo al eje Y, por lo que es la componente Y de la fuerza. Ahora, por el teorema de Pitágoras y las identidades trigonométricas, vamos a obtener las componentes. La componente X es la magnitud del vector coseno del ángulo. Evaluando la fuerza de 200 newtons y el ángulo de 40 grados, a 3 dígitos, la componente X es de 153 newtons. La componente Y la obtenemos mediante la fuerza y el seno del ángulo. Estas dos ecuaciones son las ecuaciones de transformación que ya obtuvimos. Evaluando la fuerza de 200 newtons y el ángulo de 40 grados, la componente Y es de 129 newtons. Y entonces la forma rectangular del vector fuerza es la componente X dirección Y más la componente Y dirección J, sustituyendo los valores de las componentes. Esto es 153 newtons en dirección Y más 129 newtons en dirección J. Vamos a expresar los vectores, como son cantidades, con las unidades a la derecha. Y entonces el vector fuerza es el vector 153i más 129j newtons. Y esa es la representación cartesiana del vector fuerza. En el segundo ejemplo, formamos un triángulo rectángulo. En esta ocasión no está sobre el eje X positivo, pero podemos formar el triángulo rectángulo con cualquiera de los ejes. Vamos a tomarlo ahora con el eje X negativo y vamos a llamar a esto θ. Como es una posición, la magnitud de la posición es R, y entonces 4 metros es la componente X de la posición, ya que es paralelo al eje X, y 5 metros es la componente Y de la posición, ya que es paralela al eje Y. Entonces tenemos que la componente X de la posición es de 4 metros. Vamos a escribir esto también a 3 dígitos, por lo que la componente X es 4 metros, la componente Y es de 5 metros, y la forma cartesiana o la forma rectangular del vector de posición R es la componente X dirección Y más la componente Y dirección J. Entonces R es
4i más 5j. Y al igual que en el ejemplo anterior, las unidades las vamos a escribir al último. Entonces, el vector posición es 4i más 5j metros. Esta es la forma rectangular. Vamos a obtener también la forma polar. Del teorema de Pitágoras, la magnitud de r es la raíz cuadrada de rx cuadrada más ry cuadrada. O la hipotenusa del triángulo rectángulo es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. El triángulo rectángulo que estoy considerando es este triángulo. Entonces esta es componente x y esta es la componente y. Geométricamente se puede usar cualesquiera de los dos triángulos. En esta ocasión se eligió este. De esta forma, entonces, sustituyendo los valores por el teorema de Pitágoras y a 3 dígitos, la magnitud del vector posición es 64 metros. Finalmente, el ángulo, que es arcotangente de la componente vertical dividida por la componente horizontal, o el cateto opuesto dividido por el cateto adyacente. Y entonces, de la misma forma, sustituyendo los valores de las componentes y a 3 dígitos, este ángulo es de 51.3 grados. Y estas son las dos formas más comunes que vamos a trabajar en la representación de un vector. Dada su magnitud y su ángulo, determinar las componentes y expresar la forma rectangular. O dadas las componentes, obtener la forma rectangular y obtener la magnitud y el ángulo del vector. Ahora vamos a ver la representación rectangular de un vector en 3 dimensiones. Dado un vector en el espacio, nuevamente hacemos coincidir el origen del sistema coordenado con el origen del vector. El sistema coordenado cumple con la regla de la mano derecha, donde se extienden los dedos en la dirección del primer eje, se cierran en la dirección del segundo eje y se extiende el pulgar y apuntará en la dirección del tercer eje. En este caso, el eje X que sale del pizarrón, el eje Y que va hacia la derecha, se extiende el pulgar y es la dirección del eje Z. Y entonces tenemos esta configuración. Ahora, vamos a proceder igual que en el caso de 2 dimensiones. Proyectamos el vector A sobre el eje X y entonces formará un ángulo el vector con el eje X al cual llamamos θ X. Ahora proyectamos el vector A en el eje y el vector A formará un ángulo con el eje Y al cual llamamos θ Y. Y finalmente la proyección del vector en el eje Z. El vector forma el ángulo θz con el eje Z. A los ángulos θx, θy y θz le llamamos ángulos directores, que son los que nos van a dar la dirección del vector. Y entonces, el vector A lo vamos a tener en forma rectangular como una componente X en la dirección Y, más una componente Y en la dirección J, y una tercer componente a la que llamamos AZ, y la dirección Z la identificamos con K acento circunflejo. Entonces el vector A en 3 dimensiones es AXY más AYJ más AZK. AX, AY y AZ son los componentes y son escalares. En algunas ocasiones se le llama a AXY la componente vectorial en X, AYJ la componente vectorial en y AZK la componente vectorial en Z. Es indistinto si llamamos a las componentes AX, AY, AZ como componentes escalares o llamamos las componentes vectoriales. Entonces,
Estas componentes se obtienen entre la magnitud del vector y el coseno del ángulo director. AX es A coseno de teta X, AY es A coseno de teta y AZ es A coseno de teta Z. Ahora sustituimos estas tres expresiones en la forma rectangular del vector A. El vector A es igual a A coseno de teta X, dirección Y, más A coseno de teta Y, dirección J, más A coseno de teta Z, dirección K. La magnitud del vector es factor común y escribimos el vector como A, que multiplica a coseno de teta XY más coseno de teta J más coseno de teta Z K. Y sabemos que el vector también se puede representar por magnitud y dirección. La magnitud ya está dada en el vector, por lo que la expresión en el paréntesis es la dirección del vector. Lambda es coseno teta XY más coseno teta YJ más coseno teta ZK. Pero a la vez, este vector, que es el vector dirección y es unitario, tiene componentes Y, J y K, por lo que lambda X es coseno de teta X, lambda Y es coseno de teta y finalmente lambda Z es coseno de teta Z. Y así como llamamos a teta X, teta Y y teta Z ángulos directores, llamamos a lambda X, lambda Y, lambda Z cosenos directores. Y el nombre es evidente, dado que lambda X es coseno de teta X, lambda Y es coseno de teta y lambda Z es coseno de teta Z. Entonces, para determinar un vector en tres dimensiones, podemos tener sus componentes y de aquí calcular la magnitud y la dirección del vector, o podemos tener la magnitud y la dirección del vector y a partir de estos datos conocer sus componentes cartesianas. La magnitud en tres dimensiones es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Esto lo podemos verificar sustituyendo las expresiones para las componentes. De aquí se tendrá para ax cuadrada, a cuadrada coseno cuadrado de teta x, más para la componente y, a cuadrado coseno cuadrado de teta y, más a cuadrada coseno cuadrado de teta z. A cuadrada es factor común. Entonces se saca el factor común y a cuadrada en la raíz, entonces nos queda simplemente a. Y en el radical tenemos la raíz de coseno cuadrado teta x más coseno cuadrado teta y más coseno cuadrado teta z. Esto es la magnitud. Para que esta expresión se cumpla, el radical debe ser igual a 1. O lo que es lo mismo, el radicando debe ser igual a 1. Por lo que la relación entre los ángulos directores es el coseno cuadrado de teta x más el coseno cuadrado de teta y más el coseno cuadrado de teta z es 1. Y entonces, nuevamente, dadas las componentes del vector, podemos determinar su magnitud y sus cosenos directores o sus ángulos directores.
o dada la magnitud y los ángulos directores, podemos obtener las componentes del vector. Como primer ejemplo de la representación rectangular de un vector en 3 dimensiones, resolveremos el vector de posición mostrado en el diagrama, que tiene una longitud de 240 milímetros, forma un ángulo de 40 grados con el eje Z, y la proyección del vector en el plano XY forma un ángulo de 50 grados con el eje X. Entonces la magnitud del vector de posición es 240 milímetros. El ángulo que forma con el eje Z, vamos a llamarlo alfa, y recuerden, hay que escribir a 3 dígitos, y el ángulo que forma la proyección del vector en el plano XY con el eje Z, lo vamos a llamar beta, y esto es de 50 grados. Proyectamos el vector en el eje Z, igual que en el caso de 2 dimensiones. De la punta del vector trazamos una perpendicular al eje Z. La proyección en el eje Z es el cateto adyacente del ángulo alfa de 40 grados. Entonces esta proyección en el eje Z es RZ. Y es el cateto adyacente. El cateto opuesto es la proyección en el plano XY. Entonces el cateto opuesto le vamos a llamar RXY. Es la proyección en el plano XY. Con las funciones trigonométricas, la componente Z es la magnitud, el coseno de alfa, y evaluando la magnitud de 240 milímetros y el ángulo alfa de 40 grados, entonces la magnitud de la componente Z a 3 dígitos es 184 milímetros. De igual forma, la componente en el plano XY es el cateto opuesto al ángulo alfa, y esto es la magnitud del vector, el seno de alfa, sustituyendo los valores de 240 milímetros y 40 grados. Entonces la componente XY a 3 dígitos es igual a 154 milímetros. Ya se tiene la componente Z y la proyección en el plano XY. De la proyección en el plano XY, que es RXY, ahora hacemos una proyección al eje X. Podemos hacer la proyección al eje X o al eje Y. Es indistinto. Aquí lo vamos a hacer al eje X para que el ángulo beta de 50 grados quede dentro del triángulo rectángulo. Entonces trazamos una perpendicular al eje X. La proyección en el eje X es Rx, y el cateto opuesto al ángulo de 50 grados es la componente RY, que sería la proyección al eje Y. Nuevamente, desde las funciones trigonométricas, RY es la componente sobre el plano XY, que es esta magnitud, y como es el cateto opuesto al ángulo, entonces es seno beta. Pero RXY es R seno de alfa, por lo que RY, sustituyendo, esto es R seno de alfa, seno de beta. Evaluando la magnitud y los ángulos a 3 dígitos, sería 240, seno de 40, seno de 50. Esto es igual a 118 milímetros. Y para la componente X, que es el cateto adyacente al ángulo de 50 grados, entonces esto es RXY coseno de beta. Recordando que para ese triángulo rectángulo la hipotenusa es la proyección. Esto es RXY.
Nuevamente sustituyendo la expresión para Rxy, entonces la componente X es de aquí, R seno de alfa, coseno de beta. Y evaluando la magnitud de 240 milímetros, seno de 40 grados, coseno de 50 grados a 3 dígitos, la componente X es igual a 99.1 milímetros. Por lo que ya tenemos las tres componentes cartesianas. El vector de posición R, que es componente X, componente Y, componente Z, en las direcciones I, J y K, es igual a 99.1 y más 118 J más 184 K. Y todo esto milímetros. Para determinar la dirección del vector R, sabemos que el vector R es igual a su magnitud multiplicado por su dirección, por lo que la dirección es el vector dividido por su magnitud. Esto es 99.1i más 118j más 184k milímetros dividido por 240 milímetros. Simplificando esta expresión, 99.1 entre 240 es 0.413 y más 118 entre 240 es 0.492 J. 184 entre 240 es 0.767 K. Y milímetros en el numerador se cancela con milímetros en el denominador, por lo que la dirección viene dada por esta expresión. Y la dirección es adimensional. Estos valores son los cosenos directores del vector. Coseno de teta x es 0.413, coseno de teta y es 0.492 y coseno de teta z es igual a 0.767. Para terminar el análisis del vector de posición R, determinamos los ángulos directores teta x, teta y y teta z. Estos ángulos directores los obtenemos al despejar los ángulos en los cosenos directores. Y entonces, siendo así, de esa expresión, teta x es a 3 dígitos, 65.6 grados. Teta y de la segunda expresión es 60.5 grados. Y finalmente, teta z de la última expresión es 39.9 grados. Y se tienen, por lo tanto, la magnitud del vector, sus ángulos directores, sus cosenos directores y su forma rectangular. Ahora vamos a resolver un ejemplo en el cual el vector se encuentra fuera del origen. Una fuerza de 120 libras aplicada en el punto B dirigida hacia el punto A. Vamos a encontrar la forma cartesiana o la forma rectangular del vector fuerza. La magnitud de la fuerza es de 120 libras. El punto A tiene coordenadas 18x, 0y, 0z. En pies. El punto B
tiene coordenadas 0x, 15y y 25z, que es esta distancia. Y debemos encontrar la forma rectangular del vector. En este caso tenemos la magnitud, pero no tenemos la dirección. Vamos a hacer lo siguiente. Debemos determinar el vector de posición del punto de aplicación de la fuerza al punto al cual va dirigida la fuerza. En este caso, el vector de posición relativa de B a A. La fuerza está aplicada en B y se dirige hacia A. Vamos, para armar el vector de posición relativa, primero a determinar los vectores al punto A y al punto B. El vector que va al punto A es el vector de posición de A. Está dado por 18 en X, 0 en Y y 0 en J. Y esto, pies. El vector de posición de B es el vector que va del origen al punto B. Y este es 0i más 15 pies en J más 25 pies, que es esta distancia, en K. El vector de posición relativa es la diferencia de los vectores de posición A y B. En la notación que se está usando es el vector de posición A menos el vector de posición B. Esa es la posición relativa de A respecto a B. Realizando esta diferencia, entonces tenemos por componentes en X 18 menos 0, que es 18, y en J 0 menos 15, que es menos 15, J, y finalmente la tercer componente 0 menos 25. Entonces esto es menos 25K, y la unidad es pie. La idea de determinar el vector de posición relativa es porque la dirección del vector fuerza va sobre el mismo vector y la dirección del vector de posición relativa de B a A es la misma. Por lo que en lugar de determinar el vector fuerza en coordenadas cartesianas como su magnitud y su dirección, ahora vamos a determinar el vector fuerza por su magnitud y la dirección del vector de posición relativa. Para obtener el vector de dirección BA, lambda BA, se divide el vector de posición relativa por su magnitud. El vector de posición relativa, que es 18i menos 15j menos 25k pies, dividido por su magnitud. La magnitud del vector de posición relativa es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes, que es 18 al cuadrado más menos 15 al cuadrado más menos 25 al cuadrado. Y realizando esta operación, la posición relativa es de 34.3 pies. Por lo que sustituimos este valor en la expresión y realizamos la división. 18 dividido por 34.3 es 0.525 y menos 15 dividido por 34.3
es menos 0.437 J, y menos 25 dividido por 34.3 es menos 0.729 K. En este cociente, pies cancela con pies, por lo que el vector de dirección BA viene dado por 0.525i menos 0.437j menos 0.729k. Hemos determinado entonces la dirección del vector fuerza, que es la misma que la dirección del vector de posición relativa. Ahora, para determinar la forma cartesiana de la fuerza, vamos a multiplicar la magnitud de la fuerza por la dirección del vector de posición relativa. El vector fuerza es F lambda BA. Entonces multiplicamos 120 por 0.525, eso es 63 en dirección Y. 120 por menos 0.437, eso es menos 52.4 dirección J. Y 120 multiplicado por menos 0.729, esto es menos 87.5 K. Y todo multiplicado por la unidad de fuerza, que es la libra. Y esa es la forma cartesiana o forma rectangular del vector fuerza aplicado en el punto A y dirigido al punto B, cuya magnitud es 120 libras. Para determinar los cosenos directores, lo que debemos hacer es, a partir de la dirección, identificar los coeficientes de las direcciones como los cosenos. Entonces, el coseno director en X es 0.525. El coseno director en J es menos 0.437. Y el coseno director en Z es menos 0.729. Esos son los cosenos directores del vector, es decir, θx, θy, θz son los ángulos que forma el vector con las direcciones x, y y z respectivamente. Finalmente, para determinar los ángulos directores θx, θy y θz, vamos a aplicar arco coseno en ambos lados de las igualdades. Del lado izquierdo quedarán únicamente los ángulos y del lado derecho tendremos sus valores. θx es arco coseno de 0.525, que es 58.3 grados. θy es arco coseno de menos 0.437, con lo que θy es 116. Y finalmente θz, que es arco coseno de menos 0.729, es 137 grados. Recordando que los resultados los estamos redondeando a 3 dígitos. Y entonces hemos obtenido así la forma rectangular del vector fuerza, sus cosenos directores y sus ángulos directores. Esto a partir de la magnitud de la fuerza y de 2 puntos sobre la dirección de la fuerza. La dirección de la fuerza, que es esta línea punteada, es la línea de acción de la fuerza. Entonces, para determinar la dirección de la fuerza cuando no es un dato del problema, trazamos la línea de acción de la fuerza. Sobre esa línea de acción determinamos un vector de posición relativa entre 2 puntos cualesquiera sobre la línea de acción, sobre la recta, en este caso son A y B. Determinamos la dirección del vector de posición relativa y esa dirección es la misma dirección
que la dirección de la fuerza lambda. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y compártelo con tus amigos. Y puedes dejar tus dudas en los comentarios.